Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra. Estoy aquí con un invitado especial. Su nombre es Juan Carlos Hurtado. Cuéntanos quién eres. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Hurtado, soy abogado, soy docente universitario, doy la clase de Constitución y Democracia y también una electiva de Derechos Humanos y estamos aquí para resolver las preguntas, las inquietudes. Vale, estas preguntas están orientadas a la temática de paradigmas, metáforas y resolución de problemas en el ámbito organizacional, en lo cual cada una de las preguntas va a ir relacionado precisamente a cómo el sujeto es visto, representado y en el ámbito organizacional, ¿vale? Ok, La primera sería, ¿cuáles son las características o condiciones actuales del sujeto humano dentro de una organización? a ver, en la actualidad las empresas exigen del sujeto una mecanización, o sea, que sea una herramienta productiva. Se ha dejado a un lado lo que es el ser, lo que es el individuo, se busca es un mecanismo de producción. Vale. ¿Consideras que las condiciones sociales, culturales e individuales de la persona intervienen en ese desempeño que la organización busca? Sí, obviamente, porque en la medida que una persona tenga un entorno familiar, un entorno social que sea agradable, que sea grato, pues va a estar en mejores condiciones de poderse someter a los requerimientos actuales de las empresas. Te planteo ante la siguiente pregunta, ¿cuál sería la diferencia de los individuos que trabajan hoy en día en las organizaciones con aquellos de hace unos 20 o 30 años? Podemos decir que hace unos 20, 30 años o más, en las empresas tenían mucha conciencia de lo que era el individuo, de lo que eran sus necesidades como persona. En, ahora en la edad contemporánea se ha dejado eso a un lado, se busca que el individuo produzca, se han dado incluso una cantidad de recortes de derechos laborales, como es el cambio de el reconocimiento de las horas extras. De unos años por acá ya se entiende que si la persona está trabajando por la noche no es jornada nocturna, eso con tal de recortarle los beneficios. También se han hecho recortes en indemnizaciones por despidos injustos. Anteriormente, si una persona era despedida injustamente, la ley la protegía y se da unos reconocimientos que pues eran, podemos decir que justos. Eso sufrió una reforma hace algunos años y con el supuesto argumento de generar empleo, se mermaron esos índices de indemnización y pues la gente ha perdido esas garantías y se ha sometido a eso, porque tampoco ha habido como mucho movimiento social reclamando que se devuelvan esos derechos que fueron arrebatados. Vale. ¿Cuáles serían entonces hoy en día las capacidades, habilidades o destrezas que busca una organización en un sujeto? Técnicas, las capacidades y las destrezas son técnicas. Capacidades humanas no son muy solicitadas. De pronto desempeño y productividad es lo que se busca en un cumplimiento, sometimiento, que atienda las instrucciones de manera voluntaria, que no controverta mucho. Yo creo que en la actualidad eso es lo que se busca. Entonces podríamos decir que se deja de ser persona para ser, no sé, una máquina. Sí, se deja Tal ser vez. individuo para ser un elemento productivo. Vale. ¿Consideras que la manera de pensar el mundo, es decir, el conjunto de creencias, de ideologías, incluso la religión que presente el sujeto, interviene en el funcionamiento de una organización? Efectivamente. Pues, si bien en nuestro país nuestra constitución establece que existe una libertad de culto, pues es indudable que el catolicismo o el mismo cristianismo, el catolicismo es una vertiente del cristianismo, son como las creencias que más tienen fuerza aquí en la sociedad. Y entonces muchas empresas, así no sea de manera formal, se o limitan sus estándares a esas creencias religiosas. Hay muchas reservas frente a temas como la liberación femenina, sobre de pronto orientación sexual,
Y si bien no se hacen abiertamente, soterradamente en algunas empresas todavía lo manejan. Vale. ¿Cuáles cree que son las herramientas necesarias e indispensables para la solución de algún tipo de problema dentro de la organización? Las herramientas que se deben existir, el diálogo, la capacidad de escuchar al otro y también de ponerse en los zapatos del otro. Siempre que haya un conflicto uno no puede observarlo desde su perspectiva, si tiene que tratar de ubicarse en la perspectiva del otro para poder entenderlo. ¿Y cómo se maneja ese tema cuando estamos planteando un sujeto que solo produce y que no se tiene en cuenta la calidad de persona que es? No, la respuesta anterior es meramente, ¿cómo lo podemos decir? Utópica. O sea, ese sería el ideal. Pero pues en la actualidad vemos que hay empresas que toman las decisiones de manera arbitraria, impositiva, no solucionan los conflictos, sino que toman decisiones frente a los conflictos. Vale, ¿cuáles serían esos elementos presentes en la relación individuo-organización? ¿Me repites la pregunta? Claro, ¿cuáles serían esos elementos que están presentes en la relación o en la diada individuo-organización? En la realidad, pues serían el sometimiento, el seguimiento de las reglas, y en la teoría, pues sería la disposición de estar en la posibilidad de sustentar y controvertir y dialogar. Vale, bueno, te planteo la pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre empleo y trabajo? A ver, empleo, pues la definición jurídica de trabajo y empleo es casi la misma, pero pues, conceptualmente de pronto entendemos que empleo es la posibilidad que tiene una persona de desarrollar una actividad que por un lado va a ser positiva, va a ser de un aporte para la sociedad, y va a tener una contraprestación que le va a permitir desarrollar todas sus expectativas de vida. Y trabajo es nomás como el sometimiento a desarrollar unas actividades en favor de una empresa a cambio de dinero. Vale, ¿conoces o sabes cuáles son las concepciones de trabajo a lo largo de la historia? Sí, las concepciones de trabajo han ido modificando, han ido variando desde los orígenes de la humanidad. La humanidad pasó por muchas etapas en las que se clasificaban a las personas. Se decía que por orden natural primero, después por orden divino, unas personas habían nacido para unas cosas y otros para otras. Y se entendía que las actividades laborales que suponían fuerza física eran para personas que estaban en condiciones, que han venido a la vida en condiciones diferentes a los que estaban para mandarlos. Eso se manejó así antes de la Edad Media, también en la Edad Media ya con buenos principios religiosos, y todavía manejamos eso ya con una manera más disimulada y más discreta, pero es indudable que hay unos sectores sociales que todavía se piensan superiores al resto de la gente y creen que el resto de la gente está para servirles, para producirles a ellos. Bueno, le planteo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos psicosociales presentes en la actividad productiva económica? A ver, los elementos psicosociales son variados, son muchos. Pues en la actividad productiva se interviene en lo que es la familia, lo que es la religión, lo que es la sociedad, la presión social, también la estructura jerárquica dentro de la empresa o la compañía en que se esté desarrollando la actividad. Son muchos. Vale. Ya finalizando te pregunto, ¿condiciones en el lugar de trabajo afectarían el rendimiento del sujeto dentro de la organización? Definitivamente, porque en la medida que el individuo tenga unas mejores condiciones, se va a hacer más grato el desarrollo de su actividad, y eso va a traer la consecuencia directa que va a producir más. En la medida que usted esté cómodo, esté a gusto, va a trabajar satisfecho, conforme,
va a trabajar contento y va a generar más productividad. Vale, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego.